En esta parte de la clase 8 del caprino, características físicas y fisiológicas, adaptación y caracterización nutricional, vamos a ver las diferencias físicas y comportamiento de diferentes rumiantes domésticos, consumo de materia seca y agua. Ahora vamos a ver las diferencias físicas y comportamiento de diferentes rumiantes domésticos. En un trabajo, Hoffman en 1988 clasificó a rumiantes tanto silvestres de Europa como a los domésticos en tres tipos morfofisiológicos de alimentación: los seleccionadores de concentrados, los consumidores de forrajes y los intermedios. Vamos a empezar con los seleccionadores de concentrados, que evolucionaron temprano y se adaptaron a las plantas antes que se desarrollaran los pastos. Seleccionan las plantas y la parte de las plantas ricas en contenidos celulares y altamente digestibles y nutritivas, y tienen una capacidad limitada de digerir fibra, como por ejemplo las jirafas, y su rumen es simple. El otro grupo, los consumidores de forraje, evolucionaron más tarde y dependen de los pastos y materiales vegetativos fibrosos, aunque también aprovechan los contenidos celulares de rápida fermentación. Por ejemplo, son los bovinos y su rumen es más avanzado. El último grupo, que son los rumiantes intermedios, como la cabra, consumen una dieta mixta. Su rumen es avanzado, pero no tanto como el de los vacunos. En términos generales, el aparato digestivo de la cabra no se diferencia del de otros rumiantes. Hoffman elaboró una tabla de rumiantes europeos según el tipo de alimentación y las especies domésticas tales como cabra, oveja y bovinos. Los rumiantes no selectivos presentan una mejor adaptación anatómica a utilizar en su alimentación carbohidratos estructurales, mientras que los rumiantes selectivos necesitan de concentraciones más altas de carbohidratos no estructurales. Los rumiantes selectivos muestran características morfofisiológicas que están en este cuadro, que son las siguientes: cabeza piramidal, adaptada para escoger, nariz corta, abertura de la boca es grande, la lengua y labios son muy móviles, las glándulas salivales son mayores en relación al peso vivo que los rumiantes no selectivos, consumen alimentos con alta tasa de degradación y su omaso es pequeño, con pocas láminas y pocos músculos. Los alimentos de mayor tasa de degradación son los brotes, las hojas verdes, los frutos. Consumen poca cantidad, muchas veces al día, y como el omaso es más pequeño, con pocas láminas, hace que la tasa de pasaje sea mayor con respecto a los rumiantes no selectivos. Las cabras, por ejemplo, no están en la categoría de rumiantes selectivos, sino intermedios. La oveja es no selectiva, pero tiene tendencia a ser un rumiante intermedio, por lo que las cabras son más selectivas que las ovejas. En cuanto a los rumiantes no selectivos, se caracterizan por tener cabeza grande, no adaptada para escoger, nariz larga, la apertura de la boca es menor, la lengua es queratinizada, el sentido del gusto es más reducido, las glándulas salivales son más pequeñas, la tasa de pasaje es menor, con tiempo de retención ruminal es mayor, y el omaso es mayor, con láminas más desarrolladas y con más musculatura lisa. La tasa de fermentación es menor, se alimentan de carbohidratos estructurales en mayor cantidad. En cuanto a la frecuencia, tienen menos frecuencia y consumen más cantidad de alimentos en el día. La tasa de pasaje de los alimentos es menor y el tiempo de retención ruminal es mayor. En este tenemos el ejemplo de los bovinos. Como conclusión, las cabras y menos las ovejas necesitan de alimentos con mayores proporciones de carbohidratos no estructurales. En este gráfico vemos el hábito de pastoreo de rumiantes domésticos, como los vacunos, los bovinos y los caprinos. Vemos en el lado izquierdo que los vacunos y los ovinos
tienen un hábito de pastoreo similar, o sea, de un 70-80% de gramíneas y de un 20 o un 30% de arbustivas y herbáceas. Al contrario de lo que pasa con los caprinos, que, como dije en diapositivas anteriores, son ramoneadores y tienen un hábito de un 70-80% de arbustivas y herbáceas y un 20 o un 30% de gramíneas. Les recuerdo que las cabras son ramoneadoras generalistas que en algún momento brocean y en algún momento también pastorean a lo largo del año. Este es un cuadro interesante donde muestra las diferentes actividades en minutos de los bovinos, ovinos y caprinos. Y vemos que caminando camina mucho más la cabra que la vaca, siendo intermedio el ovino. Tardan también más tiempo en comer los bovinos, un término intermedio es el ovino, y el caprino tarda menos tiempo en comer. En beber es lo mismo, tarda más tiempo el bovino que el caprino, siendo un intermedio el ovino. La rumia es mayor en los caprinos porque en realidad los caprinos se mueven en ambientes donde es muy árido y la alimentación generalmente es celulolítica, y también son mucho más caminadoras las cabras que los ovinos y que los bovinos. Este es un cuadro comparativo de distintas variables con respecto a las características de pastoreo de las cabras, de las ovejas y las vacas. Como vemos en este cuadro, la única que se alimenta en posición bípeda es la cabra, ya lo vamos a ver en fotografía más adelante. También la cabra es la única que trepa, es también la cabra la que se desplaza mayor distancia para alimentarse. También la cabra es la más ramoneadora con respecto a las otras dos especies. Cuando hablamos de pastoreo, son más pastoreadoras las ovejas y las vacas que la cabra. Con respecto a la selectividad, son mucho más selectivas las cabras, siendo menos selectivas las vacas de las tres especies. Y con respecto a la adaptabilidad de los ambientes, la que más se adapta a ambientes áridos es la cabra. Ahora vamos a ver el consumo de materia seca y agua de los caprinos. Este es un cuadro comparativo del porcentaje de consumo de distintas especies vegetales en 3 meses con respecto a vacas y cabras en el INTA de Rama Caída de Mendoza. Y vemos que las cabras consumen más especies arbustivas y las vacas más especies herbáceas. Este es un gráfico de un trabajo realizado con caprinos en el INTA de Rama Caída de Mendoza, y vemos que en determinada época del año el porcentaje de consumo de arbustiva es prácticamente la única dieta en los caprinos. En esta diapositiva muestra las necesidades de agua de un caprino. La estimación del consumo de agua es aproximadamente de 3,2 litros por kilogramo de materia seca ingerida. Depende del estado fisiológico, del clima, del alimento que están consumiendo, el consumo esperado en litros por día, que puede ser entre 4,8 y 16 litros. La cabra tiene mecanismos que utiliza para reducir el consumo de agua, como la concentración de materia fecal, la concentración de orina y mayor eliminación de sales de la misma, menor evaporación corporal, reservorio de agua en el rumen. A su vez, el consumo de agua mantiene una interrelación con el consumo y el aprovechamiento de forraje, es decir, que a menor consumo de agua, menor va a ser el consumo de forraje. Como dije en la diapositiva anterior, el consumo inapropiado de agua reduce el consumo de materia seca y por ende la producción. Las cabras tienen mayor tolerancia al contenido de sales en agua, hasta un porcentaje de 1,5 a 2%, que en ovinos y bovinos resultarían tóxicos. La cabra consume aproximadamente entre 3 y 6 litros de agua
por kilogramo de materia seca consumida, mientras que en sistemas de producción de leche el valor puede ascender hasta 20 litros por día y por animal, que como verán es muy importante saber y calcular el consumo de agua en un proyecto caprino. Este es un dibujo en el que muestra que el consumo de agua por kilogramo vivo es mayor en la vaca, le sigue la oveja y por último la cabra, que es la que más soporta cualquier clima árido. En este gráfico, que muestra el consumo de leche, la ganancia diaria y el peso vivo de los cabritos, vemos que el consumo de leche va aumentando desde los primeros días de vida hasta aproximadamente el mes de vida, para después ir declinando acompañando a la curva de lactancia de la cabra. El peso vivo va aumentando desde el nacimiento hasta el destete, que sería aproximadamente entre los 45 y 60 días, hasta llegar a los 8 o 10 kilos de peso vivo, que son entre 4 o 5 kilogramos al gancho, que es lo que requiere el mercado. El destete depende de la alimentación de la madre. Si la madre está mal alimentada, el destete puede llegar a los 3 meses. La curva de ganancia diaria muestra la eficiencia de conversión del cabrito en los primeros 20 días de vida para luego ir declinando, y la importancia que tiene una buena alimentación de la cabra en la G2 y en la lactancia, para que una buena producción de leche acompañe a esta eficiencia de conversión y que el cabrito pueda ser destetado cuanto antes al llegar a los kilos que requiere el mercado. Esto es favorable para que se recupere la madre, o si el productor hace leche residual, para aumentar la producción de leche.